Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, el más allá, ufología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a las 12 de la noche en Cadena Azul Radio y Azul FM. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Hace aproximadamente año y medio, en abril de 2019, tuvimos ya un primer programa sobre catarismo en el que hablábamos con Pedro Juan Martín Castejón acerca de quiénes eran los cátaros, sus orígenes, cómo eran, la vida que hacían, las cuevas de iniciación, la relación de los cátaros con los templarios y con María Magdalena, la cruz occitana. La verdad, fue un programa apasionante. En esta ocasión vamos a hablar acerca del catarismo, pero vamos a hablar de algo distinto, y es que se cumplen 700 años de una profecía, la profecía del Laurel. Para ello contaremos esta noche aquí de nuevo con Pedro Juan Martín Castejón, además de Carlos Mesa. Y por supuesto nos acompañará parte del equipo del programa, en esta ocasión Juan G. Caparrós, que como siempre no nos fallará y estará ahí al pie del cañón. Pero antes, como siempre, disfrutaremos de nuestro espacio de cine Habitación 237, dirigido por nuestro querido compañero y crítico de cine Antonio Rentero. Comenzamos. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por invitarme una vez más a que Habitación 237 esté en el candelabro contigo, con tus invitados y con todos quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo también a través de YouTube. Esta semana me lo estás poniendo difícil con el tema de los cátaros, porque realmente no hay muchas películas que hayan tratado ese tema de una manera muy concreta, muy concisa, pero sí que hay alguna película a la que nos podemos referir. La primera que me vino a la mente cuando me hablaste del tema de los cátaros era Timeline, una película basada en la novela del mismo título, Timeline, Rescate en el Tiempo, una película del año 2003 de Richard Donner que adaptaba una novela homónima de Michael Crichton, una novela en la que se viajaba en el tiempo al año 1357 a la ciudad de Carcassona. Esta ciudad es, entre otras cosas, el núcleo de parte de la leyenda de los cátaros, porque es en dicha ciudad donde tuvo lugar su episodio más oscuro, la eliminación de los mismos. Y en este caso sí que es verdad que la ambientación nos lleva a un periodo posterior al momento de la desaparición de los cátaros, pero sí que nos permite
por lo menos en la novela, en la película no tanto, recorrer ese paraje, esa preciosa ciudad francesa. Y dentro de esa misma ciudad lo que sí que hay no es una película, sino una miniserie que adapta una novela del mismo título, de la miniserie Laberinto. La miniserie es del año 2013, es Ridley Scott quien está detrás de esa novela, una novela cuya autora Kate Mosse, no confundir con Kate Moss, la modelo, aunque creo que las dos son británicas, pero Kate Mosse lo que nos cuenta en esta novela de Laberinto y lo que se puede ver también en esta miniserie del año 2013 con Ridley Scott detrás, es una historia ambientada no solo en Carcassona, sino además precisamente en ese momento histórico en el que se produce por parte de los católicos la aniquilación, el genocidio, la desaparición de los cátaros. Tanto la novela como la miniserie nos están colocando a dos personajes femeninos en dos épocas distintas, de manera que dialogan una con la otra de alguna forma y nos permite descubrir, quizá con algún elemento romántico adicional, qué era lo que sucedía en esa ciudad en esa época tan convulsa. Y por último, porque es que realmente había muy poco hoy sobre lo que trabajar, pero sí que me gustaría referirme. Bueno, en estas dos películas, desde luego, la primera no aparece, en la primera a la que me he referido, en Timeline, Rescate del Tiempo, no aparece más que en la novela alguna mención a los cátaros, pero sí que tenemos en la de Laberinto una reconstrucción de todo eso que sucedió en el año 1244 y que ocasionó la desaparición de los cátaros. Pero sí que me ha llamado la atención, tengo aquí para leerlo y no equivocarme, una frase que aparece en una película del año 1999 y que sí que está muy relacionada con los rituales de los cátaros. Se trata de la película Stigmata, una película protagonizada por Patricia Arquette y Gabriel Byrne. Patricia Arquette es una mujer a la que comienzan a aparecerle inexplicablemente unos estigmas, de ahí el título de la película, y Gabriel Byrne es el enviado por el Vaticano para investigar qué es lo que está sucediendo con estos estigmas. Pues bien, en esa película, que aparentemente no tiene nada que ver, y de hecho que yo recuerde no se hace ninguna mención expresa a los cátaros, pero sí que hay una frase que tiene una importancia esencial en la película, y no es una frase gratuita. La frase es la siguiente: la verdadera iglesia no está hecha de madera ni de piedra. Esta frase, completándola como lo voy a hacer ahora a continuación, procede del ritual dublinés de los cátaros, que comienza diciendo: la verdadera iglesia no está hecha de madera ni de piedra, ni de nada hecho por el hombre. Estoy convencido de que la inclusión de esta frase en la película Stigmata no es gratuita. Estoy convencido de que hay alguien que en algún momento se ha dedicado a investigar y llevar a cabo una labor de documentación profusa e importante, y seguro que encontró esa frase, le gustó y dijo: mira, la vamos a emplear en la película, y si hay alguien que descubre cuál es el origen de esta frase, premio. Lo cual no deja de ser también un poco parte de lo relacionado con todos estos cultos que han sido perseguidos durante mucho tiempo, estas reinterpretaciones, secciones, sectas, vinculaciones laterales, o como lo queramos llamar, de otros cultos que se han tenido que encerrar en el hermetismo precisamente para protegerse. Y es que después de que los cátaros terminen como terminaron, me parece muy interesante ocultar o disimular algunas de las ideas que te pueden conducir a la exterminación y a la aniquilación. Y Fernando, poco más. Esta semana ya digo que me lo has puesto muy difícil para encontrar alguna referencia cinematográfica o televisiva relacionada con los cátaros, y seguro que hay alguna más, seguro que se me puede haber escapado, pero realmente no es uno de los temas que en ficción, porque documentales sí que hay muchos, se haya prodigado mucho ni en la pequeña ni en la gran pantalla. Y esta semana la visita a la habitación 237 ha sido cortita, pero espero que sorprendente y satisfactoria. De nuevo, Fernando, muchas gracias por permitir que la habitación 237 abra su puerta en el candelabro, y hasta una próxima vez en que me llames.
Bueno, pues continuamos en este espacio, el Candelabro, y vamos a hablar con nuestros queridos amigos. Primero a saludarlos. Pedro Juan Martín Castejón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Carlos Mesa, buenas noches, Carlos. Muy buenas noches desde Barcelona. Juan G. Caparrós, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Saludos a todos. Bueno, queridos amigos, pues esta noche, como decía anteriormente, vamos a comenzar un programa apasionante y es ¿qué va a ocurrir, Pedro Juan, esa profecía cátara? Y bueno, háblanos un poquito del título del programa de hoy. Bueno, yo creo que basándonos, el título, si hubiera que ponerle un título al programa, sería La profecía del laurel. Que de alguna forma esta es la profecía que se va a cumplir ahora, el próximo 24 de agosto del año 2021, y es la que hace mención a la profecía que predijo el último perfecto cátaro, que se tenga constancia, quemado por la Inquisición precisamente en ese día. Y esa profecía, pues, con tres palabras muy sencillas, es: tras 700 años el laurel reverdecerá. Pero, ¿cómo se dio esta circunstancia? ¿Cómo, o sea, por qué esta profecía? Cuéntanos un poquito esa historia. Bueno, primero hay que hablar precisamente o retomar un poco la historia de este último perfecto cátaro, porque además está muy vinculado y Carlos lo va a poder... Carlos, que está allí en Barcelona, lo va a poder ver, porque este hombre nació en 1280 y sobre 1314 tuvo una serie de problemas con la justicia allí en el Languedoc, en toda la zona de Occitania, y se escapó a Cataluña. De hecho, estuvo viviendo, se asentó en Morella durante un tiempo importante. Muy cerquita de Morella, en una población llamada San Mateo, montó una comunidad cátara que incluso después de su ejecución siguió funcionando durante bastante tiempo. Y él escapó. Tener en cuenta que la Inquisición fue muy dura en el sur de Francia, pero aquí en España todavía no estaba todo lo fuerte que después, siglos posteriores, tuvo, ¿no? Entonces era bastante permisivo en este sentido. De todas formas, él escapó, podríamos decir, de esta zona de Occitania, sobre todo una vez que cayó la fortaleza de Montsegur, era el sitio más seguro, era Cataluña. No solamente él, también muchas personas cátaras de religión fueron a Cataluña, y otros dicen que se instalaron, aunque no hay muchas pruebas históricas de ello, a través también de Navarra y sobre todo del Camino de Santiago, manteniendo de alguna forma toda esta tradición del catarismo. Este hombre, para no levantar sospechas, cuando está viviendo en Barcelona, está viviendo en Morella, lo que hace es tomar una pareja. Esto era muy habitual en los cátaros para intentar escapar un poco de esa situación, y entonces la presentaba como su mujer. Esta mujer era Raimonda Piquer. Aquí ya la historia se confunde un poco con la fábula, porque dicen que, bueno, no solamente fingían de que eran marido y mujer, sino que él llegó incluso a dejarla embarazada en alguna ocasión. Bueno, es decir, que cometió pecados carnales que a un perfecto o a una perfecta dentro de la religión cátara, pues desde luego, pues estaban bastante alejados de lo que era el ideal del catarismo. Y bueno, la historia nos cuenta de que por su buena fe, fijaros que todo este deambular por el mundo y su estancia allí en Cataluña, pero al final lo llevan con engaños para ayudar a una persona que teóricamente está en el Languedoc y pide el consolatum, que es el sacramento, el máximo sacramento y único sacramento que utiliza el catarismo, y él pues va a darle precisamente ese consolatum. Y en ese consolamiento pues era una trampa donde lo coge la Inquisición, lo juzgan en Carcassonne y después
le ponen la fecha de la ejecución. Estuvo durante un tiempo en este castillo en Villarroja de Termenex, y allí es donde finalmente fue ejecutado un 21 de agosto del 1321. Y ahí es donde se le atribuye a él esta profecía, en el sentido de que tras 700 años el laurel reverdecerá. Sí, sí. No solamente era algo que a él se le ocurre hacer la profecía en ese sentido, sino que en el catarismo en general, siempre ha estado presente esta profecía de que el nuevo catarismo, este nuevo humanismo, a la vuelta de 700 años volvería. Por eso, toda esta zona, los que tienen la suerte de vivir en Cataluña, toda esta zona que estamos hablando del país de los cátaros, le pilla muy a mano, es decir, tanto que están muy, muy conectadas, ¿no?, dentro de lo que es el marco. Y estas conexiones que producía dentro de 700 años, hubo un movimiento muy importante, y es que cuando se establece la caída de Montsegur, muchos contaron los 700 años a partir de la caída de Montsegur, que fue en el 1281. ¿Qué es lo que pasa? Que en la década de los 80 y los 90 hay un boom de gente que toma la profecía precisamente de los 700 años como que era el momento en el que vendría el nuevo catarismo. Y de hecho, Montsegur se convierte. Yo he estado noches allí porque el tema personalmente me atraía mucho, pues conviviendo con intelectuales, personas buscadores del oculto, etcétera, etcétera. Y se ha mantenido, yo creo que ha pasado este boom de los 80-90, pasó un poco, se estabilizó un poco, la gente ya iba más por hacer el recorrido histórico que el recorrido esotérico por la parte del país de los cátaros, porque la verdad es que los franceses en este sentido nos dan una lección de marketing turístico genial a los españoles, porque les saben sacar provecho apenas 2 siglos de historia a toda una zona, cuidando sus castillos, cuidando sus rutas, cuidando su entorno. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora en este último tiempo pues se ha vuelto a reactivar un poco este mensaje esotérico, podríamos decir, esta profecía que habla de que en 700 años pues el laurel reverdecerá. Con todas las connotaciones que tiene esto, porque si nos vamos al diccionario de la lengua española, vemos que reverdecer tiene que ver con cobrar nuevo verdor los campos, pero sobre todo con un concepto muy claro. Reverdecer está relacionado con renovarse o tomar algo que ya tienes pero con un nuevo vigor. Entonces esto es importante también, el que de alguna forma el catarismo, si algo el mensaje más fuerte del catarismo es la transformación a través de la bondad humana, a través del humanismo. ¿Podría estar sujeto a a otra interpretación distinta? Sí, por supuesto. Estamos en un escenario donde no hay nada concreto. Tener en cuenta que en esta zona concreta del sur de Francia, cuando tú caminas, yo he llegado en algunos momentos por la noche para llegar a Tarascón, porque he hecho parada en Tarascón, y entonces cuando vas llegando por la carretera de Andorra y vas llegando a Tarascón, pues bueno, empiezas a sentir cosas, es decir, es una tierra que tiene algo especial. Y se pueden dar fenómenos muy extraños. Es decir, por un lado, si te vas hacia la izquierda, pues te puedes encontrar el santuario de la Virgen de Lourdes, con todas las implicaciones que, si algún día queréis, hablamos de ese santuario, lo que puede suponer. Pero es que si te vas un poco a la derecha, inmediatamente te encuentras pues, con uno de los sitios, para mí, con una vibración y un misterio y una carga, como es René Le Chateau, que ya sobrepasa el catarismo, propiamente dicho. Es decir, que no solamente el catarismo ubicado en la Tierra, en ese espacio temporal y en ese lugar, sino que ahí hay algún tipo no sé cómo decirlo, como si fuera un vórtice de energía que de alguna forma da lugar a una serie de transformaciones, etcétera.
hay gente que le da, se siente muy mal cuando llega allí, incluso lo pasa muy mal. Yo he viajado con personas bueno, de tener pesadillas, personas bueno, han sufrido pequeños accidentes domésticos, sentirse muy inquietos, gente que entrar y darle una alergia tremenda. Y otras personas que cuando lleguen allí, pues en mi caso, por ejemplo, pues yo lo encuentro que es como, mira que he viajado por el mundo, sobre todo por razones profesionales, pero es el lugar donde mi alma descansa cuando entro en la zona de... Y tanto si voy por la carretera de Andorra como cuando llego desde Perpiñán. Es decir, cuando llega desde Perpiñán, en vez de tirar hacia Narbona, tira a la izquierda y entonces va llegando, además muchas veces en una carretera sinuosa, bordeando el río, y la verdad es que ya empiezo a sentirme pues como con esa paz, con esa tierra que es tan especial, para mí por lo menos. Carlos. Nada, que me estoy ya hasta emocionando porque me está haciendo recordar, Pedro Juan, toda esta zona tan maravillosa y tan energética, ¿no? Porque es cierto, yo vivo aquí en Cataluña y tenemos la suerte de que esta tierra la conocemos muy bien. Aquí en Cataluña, cuando se hace referencia a Occitania, bueno, nosotros le llamamos la Cataluña la Cataluña Norte. Y de hecho, si tuviéramos la posibilidad de escuchar el occitano, que ahora tienen un problema porque los franceses no les dejan precisamente hablarlo, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito de la escuela, nos daríamos cuenta de que el occitano en realidad es catalán, un catalán antiguo, muy parecido al catalán que se habla en el Valle de Arán todavía hoy en día, ¿no? Ahora me has hecho acordar de Tarascon Aguiash, que es el lugar este que tú mencionabas, Pedro Juan, que es fantástico, que pasa por un puente precioso por encima de un río y que justo al pasar allí, aquel río, tienes una zona para quedarte por allí a comer unas vistas maravillosas hacia ese río que está muy cerca de algo que te voy a comentar en otro programa, que es Ornolac-sur-Levain, ¿no? Que es donde se encuentra todo este mundo iniciático cátaro. Y la verdad es que es una zona maravillosa. Yo he tenido la suerte de ir, fijaos, alrededor de 100 veces he estado allá, o más de 100 veces diría yo, ¿no? Porque como tengo que realizar todos los años esas rutas a Relais Chateau con mi empresa de rutas, Planeta Insólito, pues la verdad es que he ido muchísimas veces y tengo mucha información además muy interesante con respecto a lo que tú mencionas, porque por allí hay organizaciones rosacruces que tienen mucho que ver con el tema del neocatarismo y que conocemos muy bien los que estamos aquí, porque nos movemos de alguna u otra forma en el ámbito de las sociedades iniciáticas o secretas, ¿no? Y con respecto a Cataluña, cabe decir también, para los que no lo sepan y nos estén viendo o escuchando, nosotros aquí llamamos a los cátaros los bonomes, los buenos hombres. Es el nombre que de toda la vida se le ha dado a ellos. Y tenemos un camino cátaro que entraba desde Francia, que es por donde huían precisamente los cátaros de la Inquisición, de esa Inquisición francesa, ¿no? Que nada tiene que ver con el tema de la Inquisición española, y que prácticamente llegaba hacia la zona esta de Morella, ¿no? Sobrepasando Tortosa y adentrándose en Castellón. Recomiendo a todo el que venga a esta tierra que pase por una población que forma parte del Camino de los Bons Homes, del Camino de los Buenos Hombres, que se llama Bagà. ¿Por qué? Porque en Bagà, que se encuentra en el Berguedà, la comarca del Berguedà, está el Museo del Catarismo. Un centro, más que un museo, es un centro de interpretación del catarismo. Es decir, todos aquellos historiadores o investigadores de estos temas, tarde o temprano van a tener que pasar por aquí para obtener algo de información, ¿no? Y casualmente, fíjate, Fernando, y con esto termino para dar pie porque hay mucho que hablar. El pueblo en el que yo vivo, que es San Climent de Llobregat, que se encuentra aquí en la zona del Llobregat, forma parte del Camino Cátaro. Y cuando yo llegué a este pueblo hace muchísimos años, que era un adolescente,
me encontré con que uno de los concejales me decía, mira, te quiero enseñar el camino cátaro, porque sabían que yo estaba muy interesado en todos estos temas de los enigmas históricos. Te quiero enseñar el antiguo camino cátaro y allí hay bastante, fíjate, en mi pueblo, que es un pueblo, como que dice, de mala muerte, con 4.000 habitantes, hay información sobre el tema del catarismo dentro del mismísimo del archivo histórico del ayuntamiento. Y allí me encontré por primera vez con documentos, cuando menos curiosos, ¿no? Inclusive hay una historia dentro del pueblo en la cual se cita que algunos de estos cátaros que acabaron huyendo por allá escondieron pequeños tesoros que luego han sido localizados, estos tesoros, por parte de los que habitan la comarca del Baix Llobregat, ¿no? Por lo cual, fíjate si hay historias del catarismo, que da mucho que hablar al respecto. Da mucho que hablar. Yo, Sí. cogiendo, perdona Juanje, ibas a intervenir, ¿verdad? No, pero sigue, Pedro. Juan, ahora lo hago yo, no te preocupes. Vale, muchísimas gracias. Por la aportación tan interesante que ha hecho Carlos, la refuerzo también porque quien quiera realmente conocer el catarismo y conocerlo en todas sus vertientes, porque es un movimiento que tiene muchas aristas, no solamente podríamos decir la mistérica o esotérica, sino también la histórica y cultural, que también es muy importante tenerla, que además identifican la propia nacionalidad de su pueblo, de su país. Es el país de los cátaros, Occitania. Yo creo que hay una identificación muy fuerte. Muchas veces, equivocadamente, cuando se utiliza el catarismo, se utiliza la cruz de Occitania para hablar del catarismo. Esto no es correcto, pero nada, porque si algo tenía el catarismo es que no utilizaba ningún tipo de simbología. Es decir, la simbología estaba totalmente apartada de su percepción. Esta es la cruz de Occitania. Y es cierto que hay una relación histórica que la asemeja, pero también hay una identificación cultural y política y social que es importante distinguirla. Yo animaría, porque además es una española la que ha estado al frente del centro, por lo menos hasta el año pasado, sigue viviendo en Carcassonne, se llama Pilar Jiménez, y fue la directora del Centro de Estudios Cátaros de Carcassonne. Allí la documentación que hay es exquisita. Y gracias a que muchos de los textos todavía se conservan en el idioma de Oc, en el occitano, que es muy parecido, como bien decía Carlos, al catalán, pues con un cierto nivel de dificultad, pero puedes entender bastante bien los textos. Indiscutiblemente hay palabras que te escape, pero el sentido general lo puedes ir comprendiendo y valiendo. Y yo también hay algo que a mí, aparte de ciertas reuniones, vosotros sabéis que las sociedades secretas y los grupos, una de las características principales es la discreción. Nadie que busca de alguna forma la verdad, coja el camino que quiera, pues ostenta que estoy en este grupo o estoy en aquel grupo. Con lo cual las reuniones son bastante discretas, si me permitís la observación. Pero hay una cosa que se practica en Occitania, que es donde, y yo lo aproveché muchísimo, ahí mi vertiente antropológica me hizo conectar muy bien por ese lado y por ahí pues viví un poco todo lo que es. Es el hecho de que allí existe la tradición del cuentacuentos. Es decir, está la tradición de la persona que va de pueblo en pueblo, cuando llega al pueblo en una de las casas, se organiza pues contar cuentos. Cuando decimos contar cuentos, estamos hablando de contar historias que tienen que ver pues con ese pasado de Occitania, con la historia del catarismo, con leyendas, con cuentos, con todo lo que nos podamos imaginar. Y además se acostumbra a hacer castañas asadas y vino dulce, vino de pasas para acompañarlo. Y la verdad es que ahí, y eso que algunas veces, pues, un francés que me costaba mucho trabajo seguir, pero bueno, me enteré de muchas cosas, pregunté, y para mí, porque tener en cuenta que la oración cátara, por excelencia, el Padre Nuestro cátaro, llega a nuestros días por tradición oral, porque no estaba escrito ahí. La Inquisición se encargó muy bien de eliminar muchos documentos del catarismo. Entonces, pues, en ese sentido,
es importante el que lo tengamos en cuenta un poco en este sentido, que también acercarte a escuchar a la gente, al pueblo, ha mantenido mucho esa tradición. Tener en cuenta que hay una tradición que es mucho más antigua que del catarismo y que está instalada también en esta zona. En esta zona hay mucho de todo, porque nos vamos un poco más hacia la zona de Marsella y nos encontramos con el Saint-Marie de la Mer, la Santa María de la Mar, que da origen a la leyenda de la llegada de María de Magdalena, acompañada de sus dos primas, al sur de Francia. De hecho, tú te mueves por el Midi francés y es muy raro que no haya una iglesia dedicada a la Magdalena. Ya, sin meternos ya en el estado, que eso ya es más complicado todavía por todas las connotaciones que conlleva. Pero me refiero a nivel popular. Sí, sí. Juanje, adelante. Que me parece bastante, digamos, interesante el tema este el resurgir del movimiento de la filosofía cátara en la zona primitiva, donde, digamos, nació, en el Languedoc. Aparte del movimiento turístico que puede hacer estas cosas, realmente es bastante, digamos, interesante, y que por ahí da muchas, digamos, explicaciones a lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo sobre esta relación que hay entre Cataluña y aquella zona. Solamente he querido recordar que la llamada profecía del Laurel está escrita originalmente en occitano, y creo que se pronuncia así: al cap de 700 anis le Laurel verdejará, que creo que eso es muy parecido al catalán, ¿no, Carlos? Bueno, lo acabas de decir castellanizado, ¿no? Bueno. Claro, en lugar de verdejará sería verdejará. Verdejará. Alguna cosita así, ¿no? O sea, que incluso esta, digamos, profecía, que la profecía, digamos, digamos, original, está basada, digamos, hecha o escrita, o la dijeron en su día en ese idioma. Pero también hay una parte, digamos, siniestra de esta, digamos, movimiento cátaro, porque también se le atribuye, que eso hay que preguntarles tanto a Pedro Juan como a Carlos, sobre unas supuestas frases, o por ejemplo, cuando se habla también de la profecía, se habla de que llegará el momento que los pueblos lucharán contra los pueblos, los reinos contra los reinos, y será la guerra de todos contra todos. ¿También se refiere parte a esa profecía, o esto es una leyenda que se ha echado encima para soterrar este movimiento? Yo le cojo la palabra a Carlos porque además él tenía varias cosas que comentar bastante interesantes y simplemente te contesto, Juanje, nada más ajeno al movimiento cátaro. El catarismo en sí mismo no utilizaba la arma, es decir, en Monsegur, los defensores de Monsegur eran nobles o caballeros, pero no eran cátaros en el sentido que el catarismo no utilizaba las armas. Es decir, el catarismo lo que hace es una apuesta de la transformación a través de la bondad y del bien. Por eso esa expresión de le bon son, de los buenos hombres, que hacía Carlos alusión, y de las buenas mujeres también, hay que decirlo en este sentido, aunque no sé, el plural yo creo que intenta cogerlo todo, porque también las perfectas y el trabajo que hacen las perfectas, la religión es muy igualitaria. Además, en las cuevas de iniciación de Charlemagne se ven perfectamente cómo convivían en armonía, incluso de los dos sexos, en este sentido, en sus cuevas de iniciación. Yo lo que sí te quería decir es que la transformación, todo lo que venga del movimiento cátaro, viene no a través del conflicto, no a través de la guerra, y no hacen una profecía de... Ellos siempre hablan en el sentido positivo, en el sentido de la transformación, pero a través de la parte del bien que tenemos nosotros, de la parte de bondad del ser humano. Ellos, de hecho, pues reclamaban mucho ese sentido de que este mundo, de alguna forma, por lo menos no ha venido esa visión, no sé si a lo mejor un poco desvirtuada debido también a los textos de los inquisidores, pero que hacía mucha alusión al catarismo como una herejía de tipo dicotómico entre el bien y el mal, es decir, maniqueísta. Yo, por lo que he leído, por lo que he podido recoger y por toda la investigación, porque esto ya son muchos años de mi vida dedicado un poco
pero a todas las vertientes, no solamente a la esotérica, sino en todas las vertientes y sobre todo la histórica, que también, pues bueno, desde Toulouse, desde Foix, desde los condes de Foix, que también intentan recuperar parte de la tradición cátara, pues lo que deja muy claro es que es una semilla de humanismo. Yo creo que muchas veces los inquisidores, y en aquel momento también, tal como estaba la Iglesia Católica, que le interesaba mucho desprestigiar en un momento determinado este tipo de movimiento, pues yo creo que es un añadido a lo que es en sí la profecía, Juanje. Ahora lo dejamos a Carlos para que se pueda explayar un poco también, porque A ver, hablo en Carlos, exceso. expláyate. Bueno, yo nada, me va haciendo recordar, Pedro Juan, un montón de datos que tengo ahí dispersos en la mente. Y bueno, qué casualidad mira, yo no creo en la casualidad, sino creo que hay causalidad, ¿no? ¿Sabéis con quién estaba yo esta mañana hablando precisamente de cátaros? Que no era mi intención, sino que yo esta mañana tenía una cita con Josep Guijarro para grabar allí en el Grupo Planeta una conferencia online sobre el tema de la masonería y el templarismo. Y cuando llegué allí me encontré a Jesús Ávila Granados. Jesús Ávila Granados probablemente es una de las personas que más ha escrito sobre el templarismo y sobre los cátaros. Quizá más sobre templarios que sobre cátaros, ¿no? Tiene alrededor de 150 libros, que no es poco. Y nada, hablando con Jesús y que por cierto vive también muy cerca de todos estos caminos, él vive en la zona de Santa Perpetua, pues estábamos comentando este tema de los cátaros, en cuanto que yo se lo mencioné, que luego iba a estar contigo, Fernando, y compañía, pues hablando del tema del catarismo, y me dijo, ¡ay, qué interesante! Recuerda que tal cosa o tal otra. Y bueno, me ha venido a colación que justo esta mañana estábamos hablando precisamente de algo que ha dicho muy bien Pedro Juan, que no existían símbolos prácticamente y que la cruz de Occitania, como bien decías Pedro Juan, nada tiene que ver con los cátaros, ¿no? Y fijaos si es interesante desde el punto de vista simbólico, que era un añadido que quería hacer simplemente bueno, a lo que ha estado explicando Pedro Juan hace un momento y que me ha parecido muy, 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 muy interesante, la verdad, que cuando hablamos de Occitania, de esa zona de Oc, haciendo referencia a esas dos siglas que nos hablan sobre el Sol y la Luna, que esto también es muy iniciático, porque en el mundo de las compañones, de los constructores medievales, aquellos que están trabajando de sol a sombra, de sol a luna, que eso es bastante iniciático y lo comprendemos muy bien algunos, eso sigue estando presente en ese mundo esotérico simbólico de la cruz de Occitania. Y otra cosa que también hay muy interesante y que pasa desapercibido de esa cruz occitana es que en realidad lo que estamos viendo son cuatro patas de oca, porque el término oc también dará pie a que luego veamos que desde allá proceden unos ciertos gremios llamados Hars, que dicen trabajar, entrecomillado, para una reina que se le llama la reina Pedauque, y que hacen un camino iniciático que les lleva hasta Noya para acabar finalmente a Finisterre, y que ese camino iniciático le llamamos hoy en día el Camino de Santiago, que por cierto, como estoy bien diciendo, procede de la zona de Occitania, de ese territorio de Oc, de ese territorio de Ocas, que es harto interesante, ¿no? Y que bueno, que como decía, esos gremios se nos iban allá para construir como una especie de tumba que la tenían que construir en un antiguo cementerio de Noya para pasar una noche, irse a Finisterre y luego volver por ese camino conocido. Es decir, la tierra occitania es una tierra maravillosa, con un montón de secretos y, como decía Pedro Juan, con una energía que no os lo podéis ni imaginar. Cuando llegas allí lo entiendes perfectamente, ¿no? Que tanto puedes entrar por Andorra, que yo estuve viviendo allá además un par de años, es una tierra que conozco muy bien. Andorra me parece cargada de energía, de igual forma es maravillosa, y cuando entras por Perpiñán, como decía Pedro Juan, también
al cabo de un rato, a medida que te vas metiendo por ciertas montañas, lo empiezas a notar, ¿no? Por cierto, se ha hecho mención por aquí también a Santa María de la Mec, pero eso sería otra historia. Sí. Y más bien ahí nos moveríamos, me gusta citarlo y además hacer mención sobre ello, nos moveríamos en el ámbito de la leyenda. Esto es algo que me gusta sobre todo recalcar mucho, porque no habíamos oído hablar nunca de María Magdalena hasta el siglo XI, con un obispo que es Santiago de la Vorágine, en una recopilación de escritos de santos y santas que hoy en día llamamos la leyenda de la proporción áurea. Más que nada también digo todo esto porque de María Magdalena no hay nada de información hasta bien entrado ese siglo XI, y eso ya entonces nos permite movernos en el ámbito de la leyenda, no del rigor histórico. Exactamente. Vale, eso me gusta sobre todo hacerlo. Bueno, yo por reforzarlo y porque seguro que nuestros oyentes, a lo mejor alguno está interesado, ya que has hablado, Carlos, de Jesús y el encuentro este tan casual que has tenido con él esta mañana, comentar que él dedica un libro precisamente que se llama El último monje. Es un libro, el último libro de él, si no creo que es el último, el penúltimo, dedicado precisamente a Guilén de Balabasta. Belibaste. Es que en cátaro, en el idioma de Oc, termina en Balabasta. Sí. Belibasta. Sí. Abre la A final. Sí, más o menos. Más o menos. Hay otro libro también muy interesante, hay otro personaje. Por cierto, desde aquí le enviamos un saludo a Jesús Ávila Granados. Hombre, Jesús, bueno, lo tenemos también en gran cariño aquí en el Candelabro. Ha estado en alguna ocasión y, bueno, en breve también volverá a estar, seguro. Es una persona encantadora, la verdad. Y no nos olvidemos de otra persona que también escribió sobre Guillén de Belibaste, que es Víctor Amela, con su libro El Cátaro Imperfecto, que cualquier día... Justo, muy bien, Carlos, muy bien traído. Que cualquier día, si Fernando quiere, claro, nos lo traemos, porque Víctor Amela trabaja en La Vanguardia, en el diario La Vanguardia, y es catalán. Así que nada, aprovechate de que conozco a estas personas. Fenomenal. Tomo nota. Por hablar un poco de la simbología también de esa cruz cátara, de esa cruz occitana, rectifico yo mismo, había ido con él. Recuerdo que hay algo importante que se produce justo en la época histórica en donde suceden todos estos acontecimientos. Estamos hablando principalmente del siglo XI, siglo XII, siglo XIII, hasta finales, hasta principios del XIV. En ese momento hay tres ciudades que son como las ciudades más florecientes, que es Roma, Florencia y Toulouse. Toulouse estaba en el centro en aquel momento como ciudad cosmopolita. Y si vas a Toulouse a día de hoy y vas a la plaza del Capitol, te encontrarás puestos los 12 signos del zodiaco en la plaza. ¿Por qué? Porque la ciudad está construida según 12 radiales que representan desde la plaza del Capitol como si fuera todo una carta astral la propia ciudad de Toulouse. Vaya. Os lo digo porque aquellos que sean amantes del viajar, del conocer, de acercarse a la leyenda, de acercarse a la historia, a la cultura, pues es una experiencia muy gratificante cuando estás allí en la plaza del Capitol, en Toulouse, que está justo en el centro de donde irradian las 12 vías principales. Sí. Y bueno, y encontrar y buscar tu propio signo y hacerte las fotos de rigor allí. Qué bueno. Pues es una parte atractiva también y te da esa connotación de ese conocimiento que había, como bien decía Carlos también, tanto en los constructores de catedrales como en los propios constructores de ciudades. Juanje. Sí, yo quería preguntar sobre todo a Carlos si conoce la zona esta, que creo que todavía queda unas ruinas de lo que se denomina todavía un castillo cátaro, que se llama San Salvador de Verderá. No sé si conoces aquella zona que todavía se considera que es el último reducto o castillo cátaro en Cataluña. Está muy cerca creo que está en Empordà.
No sé si a lo mejor lo conoces. Sí, he estado alguna vez por allí, sí. ¿Pero aquí está en ruinas o se puede visitar? O... La última vez que lo visité yo estaba en ruinas. Pero bueno, cuidado, aquí en Cataluña desde hace un tiempo esta parte se han restaurado muchísimos castillos, con lo cual ahora mismo no te sé decir. Si quieres, mientras vamos hablando, lo voy mirando. Sí. Iba también a hacer, digamos... llama poderosamente la atención cómo cuidar ese patrimonio. Es decir, tú te vas a un castillo, por poner un castillo cátaro, que además fue el último que después de la fortaleza de Monsegur todavía resistió unos cuantos años más, que fue el castillo de Queribús, y que además fue prisión militar posteriormente, etcétera, etcétera. Nadie en su sano juicio se acerca al castillo de Queribús, es porque está encima del monte, perdido de la mano de Dios. Pero ¿qué pasa? Está reformado, está cuidado, tienen todos unos accesos fáciles para poder llegar. Y cuando tú coges la ruta de los castillos cátaros, pues ¿cómo no vas a ir a ver a Queribús? Me refiero, esto es el valor que tiene también cuidar el patrimonio y cargarlo con una leyenda. No hay cosa mejor que tener un relato que cuente una historia. Y esto es importante porque no solamente te conformas con estar en Monsegur o pasar por Puig para conocer los palacios veraniegos. Es que quieres ir a ver también Portugal y ver dónde están los castillos. Y quieres bajar y quieres ir a Lavanet, y subirte allí a lo alto para ver, o a las Tours, donde están las tres torres que no pudieron ser tomadas por Simón de Montfort, porque la altura que tenían, yo he estado en esas tres torres, que son tres pilares, son tres castillos pequeños, pero una de las características que tenía es que las tres fortalezas estaban conectadas subterráneamente. ¿Qué es lo que pasa? Que se podían estar ayudando cada uno en la defensa del otro. Eso hizo que Simón de Montfort, que era podríamos decir, el responsable de la cruzada, nombrado el responsable de la cruzada contra los cátaros, contra los albigenses, pues no pudieras tomar las Tours en ese sentido. Y llegar allí, tienes que coger el teleférico para subir a parte con el teleférico para poder llegar arriba. También puedes subir montaña otra vez. Pero me refiero, hay un cuidado del patrimonio, de la historia, de la leyenda, y hay un relato. Y eso es muy importante. Mientras que nosotros, por ejemplo, voy a hablar desde un punto de vista muy local, muy nuestro, de Murcia. Es decir, tenemos una leyenda y un relato precioso, que es la leyenda del Rey Lobo, que se genera desde el castillo de Monteagudo por toda la parte donde estaba el castillo del Rey Lobo, llegando a toda la parte del Cabezo de Torres, ¿me entiendes? Y cualquiera, tú vas andando haciendo algo de senderismo y es que te da vergüenza las cosas que ves allí. Esa es la diferencia de un patrimonio a otro. Y si lo cargamos de relato y lo cargamos de historia y lo cargamos de leyenda, yo me juego en una partida de cartas el relato del Rey Lobo con el catarismo, ¿eh? Pedro Juan, te voy a decir más. En Granada, historiadores se comenta que el Generalife es una copia del palacio de verano que tenía el Rey Lobo en Monteagudo. Sí, señor. Hubo una embajada nazarita y vio aquello que tenía un vergel. Entonces, esa forma de cómo se hizo se pasó luego a Granada, a la Alhambra, y allí el emir hizo el Generalife tal como lo conocemos actualmente. O sea, que debe ser aquello, si el palacio del Rey Lobo era grandioso y precioso, que también tiene, creo, también su forma de ver hasta los eclipses lunares y la forma, el castillo de Montagu está hecho ahí por algo, porque también es una posible de un centro, digamos, astronómico o visión, digamos, astronómica muy, muy importante. Pero está abandonado, es esa forma que tienen aquí, hasta que un poco, bueno, pues se puede hacer, pero quédate aquí, digamos, el dato. El Generalife es una copia de aquel palacio, de aquel vergel que tenía el Rey Lobo en Monteagudo. Sí, sí, y de hecho, bueno, el Rey Lobo pues lo tocaremos en breve también en el Candelabro, es uno de los programas que tenemos ahí en lista, ¿no? Sí, quería preguntarte una cosa a Carlos. Ha sido muy interesante eso que ha dicho del tema de la oca y de las cuatro patas. Por ejemplo, en el Camino de Santiago yo me encuentro mucha gente de aquella zona, de Carcasón
uno de los radiales que va por el camino francés, que entra, pues entra solamente o por Carcassonne, o bien entran por Aragón, o incluso otros entran por las zonas de, digamos, Roncesvalles, ¿no? Pero hay muchas referencias a las Ocas en el Camino de Santiago, desde los montes de Oca hasta Villafranca de Oca. Hay muchas, la Oca está siempre presente, y las 4 patas en forma de cruz, en muchas iglesias, digamos, iglesias cuando más antiguas se nota más esa simbología. Hablo de iglesias del siglo XI o siglo XII, que todavía quedan algunas, digamos, en lo que es Castilla y León. O sea, que lo de la Oca es un tema muy amplio muy amplio para verlo, y de hecho, y digamos esto iniciático, ¿eh? Totalmente. De hecho, hay mucha gente en Logroño que le llama a aquella zona el camino de las ocas salvajes. O sea, que el tema no es el camino de Santiago, o sea, le llaman el camino de las ocas salvajes, un tema, en fin. Nos hemos desviado un poquito del tema y sí, efectivamente, pero bueno, lo bueno de saber el camino es que te puedes desviar para volver a cogerlo. Efectivamente, muy bien. Yo una de las cosas que sí que quería aportar, por donde veo un poco esta profecía que comentábamos al principio y al inicio del programa, de estos 700 años y de este reverdecer del espíritu cátaro, yo creo que es un aspecto de una transformación a través del ser humano, a través de su parte de bondad. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar todos los indicios, las megatendencias que parecen que se están estudiando, es que nos vamos a encontrar con personas que van a seguir apostando por mantener el contacto humano de calidad, y hay personas que se van a ir al lado de la tecnología deshumanizándose. No sé si me entendéis un poco lo que quiero plantear, o me estoy expresando correctamente. Deshumanizándote, es decir, hay personas, yo me quedo sorprendido como hay personas que se encuentran tan a gusto que dicen, no, yo doy mis clases por internet, menos contacto con mis alumnos, menos problemas, ya me cuesta incluso salir para hablar con los amigos, lo hago vía tecnológica. Para mí esto ha sido una bendición, el cambiar a este entorno. Cuidado, porque yo creo que todo esto son herramientas, pero aquí hay algo que nos estamos jugando, y es también ese aspecto de si somos capaces de seguir manteniendo nuestra parte humana en el sentido de la bondad, o nos vamos a deshumanizar. Yo creo que ahí se va a producir también una transformación importante entre aquellos que consideramos la tecnología pues un medio, y aquellos en los que perfectamente la interpretan como que puede ser una forma de vivir. Hablábamos fuera de micrófono. Sí, bueno. Carlos, adelante. Nada, nos había quedado por comentar una cosita que era si el castillo de San Salvador seguía en pie o bueno, eran ruinas totales o se había reconstruido. Lo he mirado hace un momentillo y está en ruinas, como tantos otros castillos. Lamentablemente, como dice Pedro Juan, aquí en nuestro país no sabemos mantener nuestro propio patrimonio, y los franceses sí que son muy suyos, ¿eh? En el momento en que pueden, te cogen un castillo, te lo reconstruyen de cabo a rabo, y además te ponen a alguien allí en la entrada cobrando para acceder, ¿no? Y Carcassonne, cuando lo ves, te dice, ¡uy, qué bonito, qué bonito! Pero Carcassonne está reconstruido de cabo a rabo. Quiero decir que aquello a veces te parece más un parque temático que otra cosa, porque mira que está reconstruida esa ciudad. Por cierto, Fernando, deberíamos volver a un tema cuando menos interesante, que estaba ahí pendiente, porque hace bastantes años conocí a Ernesto Milá, que es un escritor catalán, pero que formó parte de Fuerza Nueva, dirigida por Blas Piñar. Y claro, como te puedes imaginar, además este hombre, estoy ahora mismo mirando incluso su propia biografía, estuvo en contacto con criminales nazis como Klaus Barbie, o inclusive con el neofascista italiano Stefano del Chiai, y no tiene ningún problema en reconocértelo, ¿eh? O sea que lo que estamos diciendo aquí es algo que él te diría de su propia
de su propia boca, ¿no? Bueno, pues Ernesto Milá me puso en antecedentes de cómo la Menerve de los nazis se había interesado mucho por el catarismo, ¿no? Y predispuso que uno de sus, creo que fue un teniente, si no recuerdo mal. Carlos se llamaba Otto Rahn, se llamaba, creo. Exacto, que perteneció a las SS, sí. en este caso Otto Rahn, se nos fuera al sur de Francia para buscar ese grial cátaro, eso que posteriormente, después del fallecimiento, que no está el fallecimiento, que en realidad es un suicidio encubierto, ¿no? El de Otto Rahn, con aquella andura que él mismo se provocó. Pues resulta que Otto Rahn anduvo por estas tierras buscando ese famoso grial cátaro y conocía a un personaje que a mí me fascinó cuando supe de su existencia, llamado Antonín Gadal, que se hizo muy amigo de Otto Rahn, que falleció hace el año 1962, y precisamente sería Antonín Gadal el que le dio entrada a Otto Rahn dentro de una organización Rosacruz, para que además estos les dieran el permiso correspondiente para localizar esas cuevas que hoy en día conocemos, ¿no? Esas cuevas que andan por la zona de Ornolac, de Tarascón, de Ariège, ¿no? Que son estas cuevas famosas donde los cátaros se iniciaban durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? Y es muy curioso, porque de esto creo que queríais hablar, después del fallecimiento de Antonín Gadal, ¿quiénes son los continuadores de esa obra, ¿no? De esa obra cristiano-neonóstica, ese movimiento en el que Gadal estaba metido. Bueno, pues esa organización se llama Lectorium Rosicrucianum y siguen existiendo todavía hoy en día, ¿no? Esa organización, que se llama de esa manera tan curiosa, estuvo dirigida por una mujer llamada Catarós de Petri. Fijaos que se llama Catarós, un nombre bien curioso, ¿no? Un apodo. Muy curioso, sí. Estos serían, y estos rosacruces, estos son los que hoy en día, quizá en la sombra, o no queriendo salir del armario, como digo yo, siguen estando presentes por este territorio. Y estos son esos neocátaros de los que creo que queríais hablar hace un rato, ¿no? Porque mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿quiénes son estos neocátaros que siguen existiendo hoy en día? Con nombre y apellidos. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quiénes son los que quieren volver otra vez a reverdecer el laurel según la profecía de Belibaste, ¿no? Bueno, pues es una organización Rosacruz. Y ahí lo dejo por si queréis que ya nos metamos en el tema. Pues sí, yo creo que también sería bueno. De hecho, era una pregunta que ya tenía yo preparada, efectivamente, la actualidad en cuanto a todo este tema que ya comentábamos fuera del micrófono. Fernando, creo que ya hubo, si me voy a corregir, un intento de reverdecer este movimiento a finales del siglo XIX. De hecho, Julio Verne viajó por la zona y se comenta que el famoso montaña del viaje al centro de la Tierra es Montsegur. Y ese movimiento, digamos, aquí que tuvo una gran, digamos, repercusión, y de pronto aparece Lourdes, cerca de allí. Siempre está el ataque y el contraataque, ¿no? Pero yo creo que están un poco desconectados, Juan, que ambos sucesos. Sí, bueno, sí, pero digo que empezó Julio Verne, la persona que, digamos, era, digamos, súper, digamos, en aquella época el más conocido, el escritor más famoso que había en Francia, y se interesó tanto por el tema este que hubo un nuevo resurgimiento. Comenzaba, digamos, a resurgir este tema, y bueno, es que a mí también, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en Portugal, en 1911, entra un gobierno prácticamente casi ateo, surge Lourdes, ¿no? O sea, surge una Fátima, ¿no? Siempre hay una serie de estos acontecimientos que son, bueno, que quizás no tengan nada que ver, pero siempre están ahí. En toda esta zona, sobre todo, concretamente, le pongo el sitio, que es en la zona de Puig, donde está el castillo de Puig, en toda esta zona, camino de Montsegur y de Lavanet, en toda esta parte de Francia, siempre ha existido la leyenda de la Dama Blanca. La Dama Blanca es una leyenda
en la cual además es una princesa aragonesa, casada con un noble occitano, viviendo en Pibe, y entonces había una presa, según cuenta la leyenda, ella tenía la costumbre, ella padecía de melancolía porque quería volver a su tierra de Aragón y no tenía forma de volver a su tierra de Aragón por el matrimonio que tenía. Entonces por las tardes, por lo visto, iba a leer allí, que ahora mismo hay todavía un lago natural que te puedes, desde el castillo ves el lago, que puedes ir a bañarte además. Y había una presa, la presa se rompe, ella fallece, y entonces esta leyenda le atribuye a esta persona la aparición en momentos de gran dolor. Y entonces, de hecho, es la leyenda de la Dama Blanca, que se le ha aparecido a personas que estaban ante un peligro, personas que estaban en sueños, personas que estaban ante una enfermedad grave, y siempre tenían una connotación como de bondad, como de algo que se escapaba a lo, a, a lo cotidiano, podríamos decir, que formaba parte de lo sobrenatural. Esa leyenda empieza a tomar mucho cuerpo cuando, bueno, pues concretamente aparece allí en Lourdes, pero que esa leyenda se remonta siglos y siglos antes, pues desde el 1300 por lo menos estaba documentada inclusive la leyenda de la Dama Blanca. Sí. Bueno, la leyenda de la Dama Blanca, en realidad estamos hablando de alguien que ya se le citaba en la época o se la conocía con ese sobrenombre, y estamos hablando de ni más ni menos que de Esclarmonde de Foix, Exactamente. que falleció en el 1215, además en Montsegur, porque ella fue una de las que se arrojó a la hoguera, tengo entendido, ¿no? La Sí, leyenda bueno, pero esa leyenda, ahí es donde se mezcla la leyenda, porque esta leyenda que yo te digo es anterior a la de Esclarmont. Esclarmont, por lo que le llaman la Dama Blanca, es porque cuando están bajando desde Monsegur, supuestamente iban camino entrando al Prado de los Quemados, que está justo en la bajada, y entran cantando, según dan testimonio los inquisidores, que bajan cantando desde el castillo para entrar en esa hoguera gigantesca que habían programado. Es una paloma la que sale volando de ahí, entonces cuando le atribuyen a que su espíritu se convierte en una paloma blanca, y de ahí la leyenda de la Dama Blanca de Esclarmont. Pero lo que yo te estaba comentando, sobre todo en Pibe, que además hay textos documentados, ya se habla de la leyenda de la Dama Blanca anterior a Esclarmont. Aquí se mezclan mucho unas leyendas con otras. Lo que sí es interesante cuando estás allí en Monsegur, en la parte alta del castillo, sobre todo en el atardecer, porque además no te puedes quedar muy tarde porque enseguida te cierra y te tienes que bajar. Pero bueno, pues, y la bajada es un poco regular dependiendo si ha llovido un poco o no. Te tienes que dar cuidado. Pero hay una cosa que es que tú miras por los acantilados, tú ves cómo está aquella montaña y ves lo difícil que es que pudieran bajar ningún tipo de tesoro cátaro por ninguna de las partes, y sobre todo si aquello tenía que tener un tesoro que tuviera que tener connotaciones de carácter de joyas, piedras, valor económico, podríamos decir, porque realmente eso es una misión imposible, por lo menos para cualquier ser humano. Sin embargo, estando ahí en la montaña, cuando tú estás y te interiorizas un poco e intentas vivir, es decir, hay un misterio que está sin resolver, porque cuando Pierre Rouyer, que es el defensor de la fortaleza, entrega la fortaleza dentro de los pactos que hacen, los inquisidores en este caso fueron muy benévolos. Dicen que aquí intervinieron, y es posible que intervinieran también ya templarios ocultos, pero participando en la negociación, porque la verdad es que las condiciones que se le pusieron fueron bastante bien, sobre todo para la soldadesca. Se le permitió salvar la vida y salvar también su honorario, no, tenían que hacer un ejercicio, pero la pregunta es, ellos piden 15 días de estar en la fortaleza antes de bajar.
para hacer coincidir la entrega de la fortaleza, donde saben que van a ser quemados, justo con la entrada del equinoccio de primavera, el 16 de marzo de 1244. Y es esa mañana cuando se levantan, toman la decisión. Y lo más gracioso es que algunos de los defensores de esos soldados que tenían la posibilidad de salvar vidas, piden en ese momento el convertirse a la religión, recibir consolamiento y quemarse con el resto de los cátaros que había en Montsegur. Carlos. Yo he estado aquí en Montsegur y cabe decir que ese enorme peñascal al que hacía referencia Pedro Juan, que cuando tú llegas allá arriba y bueno, lo ves, pues te sorprende muchísimo, ¿no? Y te haces esa pregunta inevitable, ¿no? ¿Cómo se pudieron descolgar por aquí para huir 3 de aquellos refugiados, ¿no? Pero cabe decir que esa zona en realidad era habitable, porque allí habían, hoy en día evidentemente ya no conservamos nada, allí había una especie de ciudad escalonada construida a base de madera que se ha perdido prácticamente por completo, ¿no? Y entonces, bueno, pues quizá no hubiera resultado tan difícil descolgarse por ese peñasco, que no hubiera sido tan complicado, ¿no? Por cierto, recuérdame la fecha de nuevo, Pedro Juan, es en marzo. 16 de marzo de 1944. Pues, oye, ahora quizás sea un tanto difícil, pero podemos invitar a todos los que nos estén viendo y escuchando a que pasen, cuando se acabe toda esta pandemia, cualquier 16 si nos de marzo. Dejan. Sí, sí. Porque se homenajea, no iba a decir celebra, pero no es la palabra adecuada, se homenajea a los cátaros y se acercan todos estos occitanos a cantar y a recordar a sus difuntos. Y a mí, yo estuve presente un año, y a mí se me pusieron los pelos como escarpias, Pedro Juan. Yo no sé si tú lo has visto, pero... Yo he llorado, ¿eh? Yo he llorado. Yo también. Yo he llorado un día de lluvia, además, viendo, porque cuando bajas de Montsegur, donde está la estela que hay en conmemoración a ellos, que a la izquierda está el Prado de los Quemados, que todavía hay parte de ese trigo que se ve más oscura, donde supuestamente estuvo esa hoguera. Y la verdad es que la emoción que se siente es de una intensidad tan fuerte que es difícil contener las lágrimas. La emoción es muy alta en ese momento. Pues esperemos que nos deje, ¿no?, la pandemia y podamos visitar incluso este momento, ¿no? Juanje tenía una pregunta hace ya un rato. Sí, yo quisiera preguntar el tema sobre todo lo que es al principio de movimiento cátaro, cuando digamos se funda, porque cuando llega a su fin el papado habla de que son hijos de Satán, porque afirmaba, según que he entendido, de que el mundo lo creó Satán. ¿Van por ahí los tiros? ¿Estoy equivocado? ¿Fue una de las cosas que le dijeron que era mentira, que era falso para ir en contra de ellos? Porque realmente un movimiento tan hermoso y tan filosófico y tan bonito, que tenga ese final, digamos, tan cruento, ¿no? En verdad, ellos pensaban que Satán, o lo que se le dijo que era Satán, creó el mundo. Bueno, eso requiere, creo que es un programa el poder hablar de la filosofía cátara. Primero porque son poco el testimonio que nos llegan de ellos, y sobre todo los testimonios que nos llegan son sacados a través de la confesión que se obtiene, porque al principio no se permitía utilizar la tortura para obtener las confesiones, pero en pocos años se permitió el poder obtener las confesiones a través de la tortura. La concepción que ellos tienen es que lo que hay de puro en el ser humano, que es el espíritu o el alma, como queramos entenderlo, eso pertenece a Dios. Bueno, entonces, pero el objetivo es pasar por este mundo intentando que ese alma y esa luz que lleve
no se contamine con las cosas de este mundo. Una cosa. Cuando sí. Jesús, es decir, esto no podemos utilizarlo en contra cuando el propio Jesús, que da origen al cristianismo y posteriormente sus apóstoles a la Iglesia Católica, habla de los tres grandes enemigos del mundo, el ser humano. Y habla del, ¿recordáis bien? Del mundo, el demonio, el mundo, el demonio y la carne, o la carne, el mundo y el demonio, como queráis ponerlo por ese orden. Ellos lo que interpretaban es que este mundo, sobre todo, lo que te podía hacer, tú podías vivir en este mundo, pero lo que no te podía es contaminar con este mundo, puesto que tu paraíso es el regreso del alma a su dueño, que es Dios. Entonces tú pasas por el mundo no contaminándote de él. Esto hacía, por ejemplo, que fueran vegetarianos en el sentido de que no toman, no comían carne ni derivados de la carne, pero sí tomaban pescado, por ejemplo. Esto también hay que advertirlo. Pero eran muy cuidadosos en ese sentido. Procuraban pues hacían mucha meditación, mucho retiro, eran muy ascetas en el sentido de mucha depuración. Fijaros en el concepto, en las cuevas de iniciación de Clark que estaba comentando antes, Carlos, que yo comentaba al principio, en la primera de ellas, que es la de la catedral, el fondo que hay de la cueva, se tiraban los primeros 9 meses en la parte más oscura de la cueva, porque hacían ese dicho en el que tú tendrías que nacer de nuevo para poder ser un hijo de Dios, ¿no? Y entonces tú no naces de nuevo como mujer, pero naces de la madre naturaleza, y entonces eres ese periodo en el fondo de la cueva, dentro de la madre, es como volver de nuevo a intentar ser la luz que tú siempre has sido. Tener en cuenta que los cátaros, sobre todo los perfectos y las perfectas, una de las cosas que tenían era su gran devoción al Espíritu Santo. Ellos, a través de la intercesión del Espíritu Santo y la bondad del Espíritu Santo, eran como llevaban adelante todos sus sacramentos. No llevaban la Biblia, solamente llevaban el testamento de San Juan Evangelista, porque defendían que era el único que realmente, de los 4 evangelistas, el único que realmente llegó a conocer a Jesús. Sí, antes Carlos ha nombrado a los Rosacruces en la actualidad. ¿Puedes decirnos, por favor, Carlos, qué relación tiene el rosacrucismo con el mundo cátaro? Bueno, quería decirte también una cosa, Juan, que tenía toda la razón al respecto, ¿no? Que para los cátaros Lucifer es el creador de esta tierra, ¿no? Mientras la creación universal puede ser cosa de Dios. Por lo tanto, si no te quedaba más remedio que estar aquí, en esta tierra creada por Lucifer, pues para ellos era tan sencillo como disfrutarla, ¿no? Por lo tanto, los que estaban aquí, bueno, habían cátaros de varios tipos. Estaban estos perfectos, que serían como esa especie de equivalencia de un obispo católico, y luego estaban los credentes, los llamados creyentes, ¿no? Que en realidad no tenían que practicar tampoco un catarismo tan exacerbado, ¿no? Sino que podían disfrutar de todos los placeres de la vida, ¿no? Por eso también se les acusaba a los cátaros de que eran bastante promiscuos, en fin. Habría mucho que hablar a este respecto, pero era su concepción precisamente del universo. En cuanto a... Sí, perdón. No, que quería apuntar en la línea de lo que tú acabas de comentar. Hay varios hechos históricos que se dan en ese momento, que están bien documentados, como el hecho de que mientras que en toda Europa la mayoría de los matrimonios se producían por intereses políticos, en la parte de los nobles, aquí en el Languedoc, en toda la parte se establece lo que es el amor cortés, que daba origen a los trovadores, daba origen a todo un movimiento, y sobre todo algo que es muy importante, las mujeres podían heredar. Esto no lo hacían en ese momento en ningún lugar en Europa. Es decir, esa filosofía que tú expresabas, Carlos, de ya que estamos aquí, ya que nuestra alma pertenece a Dios y queremos llegar a lo más puro, disfrutemos de este viaje, pero disfrutémoslo de las cosas buenas que nos dan, como es la música, es el amor, etcétera, etcétera. Y de hecho, la cruzada contra los albigenses, gran parte de ello es por la envidia que tenían el resto de los señores.
los nobles franceses, sobre todo los norteños. Correcto, correctísimo. Otra cosa que también ha mencionado Juan G. es esa vinculación de Julio Verne con ciertas historias. Quizás sea desconocido, aunque cualquiera que lo busque por internet lo va a encontrar. Julio Verne perteneció a una sociedad también muy rosacruciana llamada la Sociedad Niebla. Se le conoce también como Sociedad Angélica. Si alguno no sabe de qué va todo esto, pues que lo busque. Sencillamente lo único que va a tener que buscar por Google si quiere algo más de información es Sociedad de Niebla, Julio Verne, y a partir de ahí localizará algún que otro dato que creo que le va a sorprender. Bueno, de hecho, todos sabemos que cuando visitas la tumba de Julio Verne ya te ves un cierto simbolismo muy, muy peculiar, ¿no? Y volviendo de nuevo ya finalmente a esa pregunta que tú me formulabas, Fernando, sobre esa vinculación con los Rosacruces. Efectivamente. Bueno, pues este tal Antonín Gadal, en realidad él pertenecía a una organización Rosacruz, que yo creo que algunos, pero no el rosacrucismo actual, no esta especie de rosacrucismo que tenemos hoy en día, que está un tanto transfigurado, ¿no? Diría yo, quizá por esa conexión con Norteamérica, ¿no? Donde parece que el rosacrucismo se nos fue para allá para luego volver de nuevo aquí a Europa. Si no hablamos de un rosacrucismo más gnóstico, más quizá más original, si cabe, ¿no? Y es el rosacrucismo de... ¿Cómo les llaman a esta gente? Creo que se llama la Rosacruz Áurea, ¿no? Esa Rosacruz Áurea, ese rosacrucismo más original, que es más gnóstico, ese es el de la cosmología de Antonín Gadal, y esta organización es la que está detrás del renacimiento del catarismo, porque la cosmología del rosacrucismo áureo es la misma cosmología que el catarismo que acabamos que estamos citando en todo momento. El despertar del Cristo interno, la transfiguración, el ser humano como microcosmos, esas etapas del transfigurismo tan propias del mundo cátaro, pero que se han trasladado a ese mundo de la Rosacruz Áurea, etcétera, etcétera, ¿no? Nos estamos acercando ya, vamos casi recta final del programa. Efectivamente. Y yo sí quisiera para aquellos oyentes, porque que quieran profundizar desde un punto de vista más académico en este tema, yo les propondría, hay un profesor no muy conocido, pero su trabajo para mí ha sido un trabajo muy inspirador, que es Sergi Grau Torras, que es profesor de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la UAM. Y tiene desde su tesis doctoral un libro que se llama Cátaros e Inquisición en los reinos hispánicos siglo XII, siglo XIV. Hace un trabajo excelente, es un trabajo académico, es un trabajo, no una lectura fácil, también hay que decírselo a nuestros oyentes, pero aquellos que quieran hacer un recorrido histórico, cultural, que merece la pena que en nuestro programa también hagamos referencia a investigadores que de un área más académica, pero se acercan también a misterios como pueda ser el catarismo en su historia. Y al final todo está en Barcelona, si os dais cuenta. Sí, bueno, sí. La proximidad, ten en cuenta, Carlos, que por proximidad gran parte del movimiento cátaro siguió viviendo en Cataluña y se siguió alimentando en Cataluña durante bastante tiempo de ese saber. Y cuando se impulsa el movimiento templario, hay un trasfondo también del catarismo en ese movimiento, porque hay algunos autores que dudan que tuviera una conexión entre ambos movimientos, pero por el sitio y por donde fue, pues es difícil no establecer de que tuvo que haber un traspaso de información entre unos y otros. Bueno, y hay libros que son emblemáticos, como son Los Hijos del Grial, que arranca precisamente allí en Montsegur. O sea, la leyenda, la novela histórica arranca allí en Montsegur.
Claro, pero también cabe decir que esta conexión con el mundo templario sí que existió, pero existió tardíamente. Vamos a ver si me explico. Todo el mundo se pregunta que teniendo unos orígenes que se acercan al sanjuanismo, tanto los que son los cátaros como lo que es el movimiento de la Orden del Temple, los templarios, cómo es que de alguna forma cuando empezaron a suceder ciertas cosas los templarios no acudieron al rescate de los cátaros. Pero bueno, cabe decir a todo esto que fue más que nada porque evitaron meterse en problemas. Lo que pasa es que al final se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y no pudieron por menos que, aunque sea en la sombra, intentar salvarlos y acogerlos, ¿no? Y ahí es donde comienza esa conexión con el templarismo. Pero es igual que al final también, pues los templarios se encuentran refugio en Portugal porque allí es mucho menos la presión que tiene y sobre todo las órdenes de caballería, también aquí en España, donde recogen también a muchos templarios y donde pues la Inquisición no fue tan allá con ellos, ¿no? Antes comentábamos fuera de micrófono el hecho de que, bueno, en la actualidad y más con vistas a esta profecía próxima que, bueno, no sé si ocurrirá, no ocurrirá, qué ocurrirá. Todavía no hemos comentado acerca de esas otras posibles interpretaciones, tan solo una. Pero bueno, el hecho es que tanto movimientos neocátaros como otros tipos de movimientos, sectas, etcétera, bueno, a mí me llegan a comentar que allí la verdad es que se mueve personas muy raras de cualquier tipo, todo tipo de Claro. sectas y bueno, es incluso un lugar pues que no deja de ser un poquito incluso peligroso. ¿Podéis comentarnos un poquito cómo está y cómo se prevé que va a estar en Yo estos próximos meses? he estado en agosto allí, me fui solo en un viaje, necesitaba estar una semana, siempre que tengo la oportunidad, pues me escapo algunos días y porque claro, desde Murcia moverte para allá en coche pues es una inversión bastante tiempo la que tienes que hacer, ¿no? No estamos tan cerca como si viviéramos en Barcelona o en Girona. Ujú. Eh, yo la sensación que tengo con las personas que he hablado y con amigos y conocidos que tengo allí es que ahora lo que hay es, pues bueno, una mezcolanza difícil de encontrar. Bueno, de hecho, una noche, por casualidad, al final, cerrando un encuentro que habíamos tenido en René Le Chateau, pues había ahí dos personas que terminamos hablando con ellas y tal sobre un viaje que estaban organizando y estaban allí porque era un grupo de contactados a nivel ufológico y el sitio de encuentro donde iban a tener lugar las apariciones de las naves era allí en René Le Chateau. Bueno, Quiero decir, ajá. ni pongo ni quito, Ujú. a ver si me entendí, pero Sí, sí, lo que sí. te quiero decir es que, claro, se mezclan ya en muchas cosas, es decir, es verdad que son sitios especiales, pero ya la mezcolanza de nuestras creencias se hacen que todavía cueste más trabajo. Y yo lo único claro que tengo es que de alguna manera sí se espera que haya un volver a un mayor interés por todo lo que es el humanismo y toda la propuesta que desde el catarismo se hizo y sobre todo de que el ser humano vuelva un poco más la vista hacia su lado más espiritual, que haya una transformación hacia el lado más espiritual. Yo creo que ahora mismo nos vamos a debatir en esta zona de tribulación hacia dónde salimos unos y otros, pero yo creo que aquí la clave está en ver hacia dónde va. Y ese nuevo catarismo, ese neocatarismo, yo creo que va en la línea de recordarnos y de volvernos a hacer ver esa parte de luz, esa parte que tenemos, que al final nosotros no pertenecemos a este mundo, aunque estemos en él, que nuestra verdadera pertenencia es a un mundo espiritual al cual regresamos una vez pasado por el viaje de la vida. Esto cambia un poco la perspectiva de la forma de vivir de cada uno de nosotros, si realmente ese mensaje calara de esa manera. Ahora mismo estamos más en vivir y en aferrarnos solamente a nuestra existencia terrenal
y son pocas las creencias que nos mantienen en el sentido de un regreso a casa. Carlos, ¿has estado también ahí este verano? En Relais Chateau cada verano, sí, sin duda alguna. Y además, como te digo, llevo muchísimos viajes a la zona. Yo creo que, vamos, conozco aquello como la palma de mi mano, ¿no? Un día de estos hablaremos de ese particular, ¿no? Sí, bueno, efectivamente tenemos un programa pendiente sobre el Relais Chateau, además en breve, pero me refiero sobre todo al hecho eso, de qué personas te estás encontrando ahora mismo allí por esta zona, si Bueno, tienen algo que allí, ver con esta próxima profecía, en fin, te han llegado a a hablar ver, acerca de ello. allí en Relais Chateau te vas a encontrar muchos seguidores de la New Age. Y mucho lunático también, ¿eh? Todo cabe decirlo, porque se acerca... Bueno, yo he visto por allá de todo, ¿no? Cuando llegó el 2012, todos aquellos que iban a la búsqueda de un lugar mágico donde decían que se estaban construyendo unos búnkeres en los cuales ellos iban a salvaguardar del fin del mundo y cosas de esta índole, ¿no? Los perseguidores de platillos volantes, los buscadores de tesoros, los que creen en el linaje secreto de María Magdalena y de los merovingios. Bueno, es un lugar donde se mezcla todo lo inimaginable de la New Age, ¿no? Pero tú preguntabas sobre estos continuadores de la obra y citabas, por También. ejemplo, a los templarios. Los templarios poco tienen que ver con el catarismo y los neotemplarios actuales poco tienen que ver con el templarismo de hace un montón de siglos, ¿no? Porque ya me dirás tú, cuando actualmente te ves por ahí a unos tipos donde acogen dentro de su orden a mujeres templarias, que tienen que ver las mujeres templarias, con todo mi respeto hacia lo femenino, con el templarismo de hace un montón de siglos, cuando las mujeres hace un montón de siglos evidentemente no podían ser nombradas caballeras, ¿no? O caballeros. Entonces ves que todo esto se aleja de esa realidad de aquel momento. Es más, dentro del neotemplarismo actual, que habría mucho que discutir al respecto, se ha copado de muchos movimientos de ultraderecha que son, cuando menos, bastante peligrosos. En cuanto al tema del neocatarismo, hablábamos citaba yo hace un buen rato a Antonín Cadal y su organización Rosacruz Aurea, la Lectorium, y dentro de la Lectorium ha acabado generándose una corriente que se le llama la fraternidad de los cátaros y que todavía hoy en día siguen perviviendo. Bueno, ¿sabéis cuál es la divisa de la fraternidad de los cátaros? Ese movimiento de la Rosacruz Aurea. La divisa es: el servicio al prójimo en olvido de sí mismo es el camino más seguro y alegre para llegar a Dios. Con esto lo que quiero decir es que son estos los que se consideran continuadores de la obra cátara, ¿no? Digamos que ellos dicen sobre sí mismos que son los únicos que pueden continuar con ese legado cátaro del cristianismo gnóstico, que son como una especie de escuela espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no son peligrosos para nada, a mí al menos me llaman bastante la atención. Siempre te están hablando de la gnosis, que son servidores de la gnosis, que ellos en realidad conectan con esa fuerza más elevada del Espíritu de Cristo y cosas similares. Y bueno, pues siempre es interesante escucharlos porque de todo el mundo se aprende. Y además, como tienen esa parte los del Lectorium Rosicrucianum, tan similar a lo que son los legados del catarismo, pues como digo, bueno, confías, te parecen interesantes, los escuchas y vas viendo que quizá de alguna manera sean ellos los que rescaten, o bueno, puede que sean ellos los que rescaten esa profecía del laurel. Pero como hay tantas corrientes y tantas historias, nunca sabes a dónde acogerte, porque ese cribado de la información deberíamos hacerlo, pero es un poco problemático, ¿no? Por la falta de documentación existente. Sí. Estamos también en momentos, desde un punto de vista más antropológico y sociológico, donde todo tipo de creencias excéntricas se están poniendo en valor. Es decir, hay movimientos
que ya se van fuera de la ciencia, establecen sus propias creencias. Internet favorece que una persona pueda utilizar el sesgo cognitivo en el sentido de escuchar solamente aquellos mensajes que son los que quiere y no tener toda la información de los que no quiere. Es decir, cada vez más nos podemos seleccionar de qué queremos alimentarnos en el sentido mental con la información que queremos alimentarnos, y entonces esto da lugar a que las creencias excéntricas, pues cada uno se dispare. Hablando de estas creencias excéntricas y por lo que estábamos hablando de personas que están un poco en... Es que también allí, en esta misma zona que estamos comentando, y Carlos lo conocerá también muy bien, está el pico de Bugarak. El monte Bugarak es también uno de los centros. Yo he estado ahí y se nota la energía, pero bueno, yo no soy sensitivo, pero hay sitios que llegan, a mí me pasa también mucho en Montserrat. En Montserrat es un sitio que yo cuando estoy, no estoy hablando solamente del santuario, hablo del santuario y hablo en general de la zona. Es decir, hay sitios que tú notas como que entras en una vibración diferente, ¿no? Para mí Montserrat es un sitio que siempre que puedo y tengo la oportunidad me paso por allí, porque realmente me noto la fuerza del lugar en mí y no soy sensitivo. Y el pico de Bugarak es otro de los sitios que a mí también me pasa exactamente esto. Lo que pasa es que te encuentras tanta gente extraña merodeando por allí. Cuando digo merodeando me refiero a cada uno con sus cosas, contactados o no contactados, gente que incluso pues ya te habla como que tiene un cuerpo humano pero él es de Venus, o hay una serie de cuestiones que bueno, no quiero entrar en detalles en este sentido, pero que estamos hablando de que es una zona viva donde, bueno, pues aquellos oyentes que estén interesados por ver, por sentir las cosas, pues por lo menos te haces muchas preguntas, y aparte es un viaje precioso. Es decir, hablar del país cátaro es hablar de belleza, es hablar de hermosura, es hablar de una tierra fértil, de una tierra amorosa, donde el agua abunda, el verde se mezcla en la montaña. Bueno, cualquiera que pase una noche, procuraría en verano porque en invierno hace bastante frío, ¿no? Pero en Tarascón, por ejemplo, cenando al lado de ese río que comentaba Carlos, pues bueno, porque es una tierra que se deja creer, y que aquellos que estamos y nos gusta viajar y nos gusta el misterio y nos gusta buscar respuestas más allá de las que nos han dado tradicionalmente la historia, pues es un sitio, yo creo que para mí es un sitio fascinante. Juanje. Y bueno, animo mucho a nuestros oyentes a que, y espero que de alguna forma la hayamos ayudado a hacer este viaje a esta tierra, aunque haya sido de forma radiofónica, Sí. y lo hayamos acercado un poco a ese lugar. Lo que esperamos es eso, viajar, ¿no? Viajar en breve. Juanje, y posteriormente Carlos también tiene otra pregunta. Adelante. Pues yo realmente después de esto, las ganas de ir a la Cataluña Nord, a la zona de Occitania, la tengo apuntada, digamos, preferentemente, ¿no? Porque creo hacer un viaje desde Gerona, Carcassonne y toda aquella zona, la zona, digamos, que tengo que ir, ¿no? Está claro. Ya tenía que ir antes, era ya, digamos, seguro. Además, tenemos que ir. Esta ruta que cuando se pueda. Incluso a lo mejor hacemos juntos, Fernando y yo, eso ya veremos. Sí, vamos. Yo me apunto, seguro. Carlos. Yo iba a decir una cosa tanto a Pedro Juan como a Carlos. Realmente, si el laurel reverdece, exactamente el más puro filosofía cátara, exactamente a qué se refiere, exactamente. Cuando se dice que el laurel reverdecerá, que la verdad volverá. Exactamente, aparte de esto, gente, digamos, que habéis hablado, lunáticos, gente que se mezcla cosas con la otra, realmente exactamente a qué se refiere. Porque también creo que habla también de que antes de que esto pase habrá una especie de un aviso, ¿no? Muchas cosas, estamos ahora con el tema de la pandemia que va para largo tiempo. Exactamente, ¿a qué se refiere cuando dice que el laurel reverdece o reverdecerá? Exactamente, ¿a qué se refiere? ¿A los hombres, al mundo? Hombre, el laurel, desde las tradiciones más antiguas, te tomo la palabra, Carlos, si me permites, en primer lugar.
desde las tradiciones más antiguas, el laurel siempre se ha relacionado con algo que tiene que ver como el triunfo, el honor, la gloria, el conseguir algo, de acuerdo sobre todo a valor y sabiduría. Desde la cultura griega, la cultura romana, siempre el laurel ha formado parte de esa forma de agasajar a las personas que habían conseguido un hito importante, bien sea en el deporte, bien sea en la guerra o bien sea en otros escenarios, ¿no? Yo lo que creo es que estamos ahora mismo en un momento. Te lo digo porque es que no hay nada escrito claro de qué es lo que significa. Es decir, todo está sometido a las interpretaciones que nosotros le damos. Yo te voy a dar la mía, que no deja de ser simplemente mi opinión. Yo creo que vamos, o lo que quiere decir de alguna forma es la vuelta de ese valor lo ha comentado antes Carlos muy acertadamente, de ese valor del servicio a los demás como forma de sublimación, de sacar la parte nuestra, la parte del alma, porque hay una cosa que el laurel sí representa, y es el hecho de la inmortalidad. El laurel en muchas culturas, no solo la romana y la griega, se ha relacionado con la inmortalidad. Y entonces, si hay algo que en nuestro ser es inmortal, desde luego no es nuestro cuerpo físico, desde luego no es lo que tenemos, sino aquello que creemos, por lo menos aquellos que pensamos que sí tenemos algo intangible que es capaz de sobrevivir, ¿no? Esa parte de la inmortalidad que en cada ser humano hay. Yo creo que puede ser una llamada a recuperar esa esencia de lo inmortal que hay en cada uno de nosotros. Pero te vuelvo a decir que es solamente mi interpretación. Carlos. Bueno, para mí el laurel es el premio que se daba antiguamente a los poetas. Entonces, si hablamos de interpretación, porque aquí cada cual puede sacar la interpretación que quiera, el laurel significaría algo así como ser premiado, ¿no? Haber alcanzado un cierto grado, haber alcanzado un cierto posicionamiento en un escalón que te lleva a alcanzar una cierta conexión con la divinidad. Por lo tanto, ¿qué significaría para mí la profecía del laurel? Pues significaría que volvería otra vez a aflorar el catarismo en su esencia, ¿no? Es decir, como una mezcolanza entre religión por un lado y filosofía por otro. Y además yo creo que es un buen momento, porque si esto mismo hubiera sucedido hace escasamente un par de siglos, hubiera sido inviable. Creo que, no recuerdo en qué programa debió ser, pero te oí en un programa que me pasó Fernando sobre tu figura, Pedro Juan, que citabas algo al respecto, bueno, a las en el pasado programa sobre catarismo, sí. Sí, citabas bueno, era un programa sobre el catarismo donde hacías alusión a un cierto tema. Bueno, yo quería ir nada más que al punto de que creo que es un buen momento. Bueno, sí, el tema este de la Inquisición, ahora me ha venido a la mente, ¿no? Que alguien por ahí dentro de tu programa, Fernando, decía que la Inquisición en España había sido abolida, había sido abolida prácticamente como uno de los últimos países, si no el último país donde nos la habíamos quitado prácticamente de encima, ¿no? Yo digo que es un buen momento ahora porque sí es posible combatir a la Iglesia Católica desde otras perspectivas del cristianismo. Esto, como digo, hace escasamente 200 años era completamente inviable. O sea, te repercutía en un montón de problemas. Y yo no te digo siglos atrás en el tiempo. Lo que sucedió con los cátaros no es ni más ni menos que ver cómo se practica un cristianismo más puro, un cristianismo más en su esencia, un cristianismo sin indulgencias, sin tener que vender todas estas indulgencias que se vendían en aquel momento, sin tanta ostentación de riqueza como se hacía en aquel instante, ¿no? Y claro, eso hizo que mucha gente se interesara por un cristianismo muy simple, ¿no? Que era el cristianismo cátaro.
Por lo tanto, lo que ocurrió con el catarismo es que la Iglesia se vio que aparecía una derivación del cristianismo más puro que le estaba quitando clientes, y eso no lo iban a permitir. Es decir, ¿cómo voy a permitir que a mí me quiten clientes si estoy viviendo de esto, si estoy viviendo de este cuento? Por lo tanto, al catarismo había que erradicarlo como fuera. Bien, yo creo que estamos en un buen momento, porque si el laurel volviera otra vez a florecer, implicaría que, igual que sucedió con Lutero y el protestantismo, pues, ¿por qué no? Podría volver otra vez a ramificarse una rama más del cristianismo más puro, más gnóstico, más en su esencia, creando ese neocatarismo que quizá muchos estén esperando, porque hay mucha gente que abandona el cristianismo católico y se acerca al protestantismo, al evangelismo, creyéndose que va a encontrar allí algo más puro, y se encuentra 3/4 de lo mismo. Un montón de gente que cuando llega los domingos lo único que hacen, o lo que hace el pastor, es sacarte un montón de dinero porque se quiere comprar un Mercedes, ¿no? Sí. Pues aquí va a ocurrir, lo bonito sería que volviera a florecer ese cristianismo, esa doctrina que se acerca más a la figura de ese Cristo en el que muchos necesitan creer. Bueno, seguro, tal y como lo ha comentado también Juan G. anteriormente, más de uno pensará que, lógicamente, ahora con el tema de la pandemia y todo esto, pues tendrá alguna relación y puede ser que signifique también, pueden decir que significa el hecho de que la pandemia, en fin, pues va a desaparecer, alguna historia así, ¿no? Seguro que se van a inventar por las redes sociales cosas al respecto, ¿no? De todo esto, ¿no? Ahora las posibilidades que hay de mezcolanza de todo son muy altas. Efectivamente. Y además estamos en un espectro ahora mismo de comunicación donde no hay una opinión más tonta que otra, y todas las opiniones pues que siempre son respetables, pero cada uno hace que la suya sea la buena y la verdadera, con lo cual va a ser difícil. Hay una cosa que estaba comentando antes Carlos, que me estaba evocando algo que no lo hemos comentado y podría ser también para aquellos oyentes que nos están siguiendo esta noche importante, es decir, ¿cómo surge el catarismo? ¿Qué personas son las principales impulsoras del catarismo? Pues para que os hagáis una idea de lo que estaba diciendo Carlos, son precisamente sacerdotes católicos que, no conforme en aquel momento con la reforma de San Gregorio, que estaban muy en desacuerdo de cómo se estaba prostituyendo en aquel momento la Iglesia, pues buscan otra forma de volver a vivir el cristianismo y alimentan precisamente esta, en aquel momento, bueno, llamada herejía, pero principalmente por buscar las fuentes puras del cristianismo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No se forma de personas que deciden, venga, vamos a pensar y hacer un movimiento. No, hay personas comprometidas con el cristianismo, no contentos dentro del seno de la Iglesia, no contentos, que de alguna forma ayudan a que todo este movimiento vaya. Pero déjame matizar una cosilla que creo que es importante respecto a lo que tú estás diciendo, y fijaos cómo encaja con la historia, ¿no? Domingo de Guzmán, que hoy en día llaman Santo Domingo, ¿no? Que de santo no tenía nada, porque fue el creador de la Inquisición, el fundador de la Orden de los Predicadores, de los dominicos, de los dominicanes, ¿no? De los llamados perros de Dios, los que se dedicaban a torturar a la gente y a perseguirla. Bueno, pues Domingo de Guzmán, cuando el Papa Inocencio III le pregunta a él y a Diego de Acevedo, que era el obispo de Osma en aquel momento, por qué había triunfado el catarismo, ellos lo saben perfectamente. Dicen, bueno, pues por esa pobreza apostólica, ¿no? Porque esos cátaros van prácticamente con lo opuesto, con un sayo, con cortezas de pan para comer y poco más que llevan ahí en el bolsillo, que muchas veces van entregando a otras gentes, y ya está, ¿no? Y eso hace que la gente se identifique más con ellos, más que con esa ostentación que hacía la Iglesia Católica en el siglo XIII. Bueno, pues resulta, ahora que tú dices y citas esto, que en el año 1210
Inocencio III dice, bueno, pues buscadme al tipo más pordiosero y cristiano católico que podáis encontrar en la calle y me lo traéis al Palacio de Letrán. ¿Sabéis a quiénes encontraron, no? ¿O a quién encontraron? A un tal Francisco de Asís. Y a partir de ese instante el Papa Inocencio III creó una orden que hoy en día le llamamos la de los franciscanos, que fue creada única y exclusivamente para servir como competencia del catarismo, lo cual dice muy poco a favor precisamente de los franciscanos. Qué Y curioso. bueno, crea no solamente los franciscanos, Carlos, da pie al origen de las órdenes Mendigantes. Sí. Mendigantes. Esto es importante y además lo has traído muy bien, porque además en estos debates hay una cosa muy importante también, y es que tanto los perfectos como las perfectas, ellos no solo de lo que le daban, sino que para sostenerse, cuando iban cambiando de comunidad, hacían también pequeños trabajos de tejedores, esquiladores, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que después la orden de la gran reforma de San Benito, que dijera aquella famosa horas en labora, ya los perfectos y las perfectas cámaras lo estaban llevando además en extrema pobreza, de forma bueno, hubo que contrarrestar. Yo creo que el catarismo impulsó también reformas importantes posteriormente. La crueldad en la que fue realmente cortado este movimiento, pues es la dureza que tiene. Y sobre todo, pues bueno, que estábamos todavía... ellos tuvieron que vivirlo. Yo me imagino, algunas veces me he imaginado leyendo sobre todo el Evangelio de San Juan Evangelista, la parte del Apocalipsis. Ellos, creo que en aquel momento, ellos pensaron que el fin del catarismo era realmente el Apocalipsis, porque imagínate que te cogen, te torturan, te queman. El infierno lo estaban viviendo aquí, es decir, no les quedaba ninguna duda. Pedro Juan, Carlos, Juan G. Últimas palabras, porque desgraciadamente siempre ocurre lo mismo, y es que cuando mejor estamos es cuando tenemos ya que prácticamente despedirnos. Entonces, bueno, pues eso. Si se te ha quedado algo en el tintero, Pedro Juan, ahora es el momento. Carlos. Bueno, pues nada, agradecerle sobre todo a ti, Fernando, Un a placer, como Juanje siempre. y a Carlos, pues el haber compartido esta noche con todos nuestros oyentes. Espero que sobre todo le ilusione, porque al final, cuando uno escucha un programa, no es que no es lo que te enseña, es lo que te motiva, es lo que te hace ir a buscar respuestas, ¿no? Y yo creo que, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, pues hemos intentado hacer un programa que por lo menos incite y motive a ir a salir y a buscar respuestas. Y cuando pueda ser, pues viajar, que es una Viajaremos. forma preciosa de conocer Sí. y de establecer relaciones. Carlos. Nada, yo también debo agradecerte a ti, Fernando, que me hayas dejado participar. Un poquito, no quería tampoco hablar demasiado porque me gusta escuchar a Pedro Juan y aunque hoy ha intervenido menos Juanje, pues a Juanje con todo su conocimiento y que es todo un gustazo y un honor estar aquí, sobre todo porque a lo mejor quizá algunos de nosotros podemos mantener opiniones diferentes en algunos temas que ya no son tan de rigor histórico, sino más de la creencia personal y da gusto estar con gente educada y que podamos hablar de esta manera sin tener que alzar la voz como se hace en tantas tertulias y que está muy de moda últimamente, ¿no? Así que es todo un gozo y un honor estar aquí con vosotros y sobre todo de compartir información con todos los demás. Y ya para terminar, cuando queráis, os invito a que piséis estas tierras de Cataluña y nos vamos en 3 horas. Desde aquí, desde Barcelona, en 3 horitas estamos, 3 horitas, 3 horas y media. Fenomenal. Estamos en el sur de Francia. Lo tendremos en cuenta. Que nos podemos ir allí cuando queráis. Fantástico. Tomamos nota, ¿eh? Y hacemos ahí un buen viaje. Juanje, amigo. Pues nada, yo la verdad, como ha dicho Pedro Juan,
motivado, he aprendido mucho como siempre quiero y sobre todo pues el tema de que bueno, que uno va digamos encajando piezas. Por ejemplo, se ha hablado aquí de que el Apocalipsis de San Juan. El Apocalipsis de San Juan, quiero recordar que hay muchas iglesias del Camino de Santiago, camino iniciático, que es el camino principal, aparece en muchas iglesias, de muchas portadas, digamos el Apocalipsis, digamos referencias totalmente, pero es prácticamente cada 100 kilómetros no hay digamos iglesia o catedral que lo tenga. O sea que la importancia del movimiento de este cátaro, digamos, tuvo su influencia posterior, ¿no? Que obviamente, digamos, importante. Y como nada, pues a la gente, a ti, Fernando, a Carlos y a Pedro Juan, y el rato tan bueno que hemos hecho aquí pasar al oyente y a mí. Queridos amigos, ha llegado ya ese momento de despedirnos. No sin antes recordaros que podéis contactar con El Candelabro a través de nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es, también por nuestro grupo de Facebook El Candelabro y por supuesto en iVoox. Ya sabéis que una vez que terminamos este programa lo subimos a la plataforma iVoox y ahí podéis también dejarnos nuestros mensajes, además de dejarlo también por supuesto en el YouTube, donde también estamos emitiendo en este momento, además de en Azul FM Radio. Lo dicho, nos volvemos a ver, nos volvemos también a escuchar y a disfrutar este próximo viernes a las 12 de la noche. Chao.